¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bien, vamos a compartir este estudio entonces, este estudio bíblico, teológico, que tiene que ver con lo que es los fundamentos del Antiguo Testamento. Quiero saber si se ve bien. Ahí. Para pa, pa, pa. Ya. Vamos a ir entonces hablando respecto a esto, en qué consiste este pequeño estudio bíblico que vamos a realizar. Vamos a tener un momento para poder ir compartiendo esta doctrina que muchos conocemos, ¿cierto? Muchos ya tenemos algo de conocimiento. Es cómo teológicamente Dios se revela y, y cómo se manifiesta. Principalmente vimos el concepto de Dios como Padre, ¿cierto? Que en el cual hicimos una declaraciones que van definiendo este rol en la primera clase respecto del Padre. Y ahora vamos a profundizar en lo que son los fundamentos bíblicos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de cómo se manifiesta Dios, ya según el concepto de Padre. De qué manera se ve, cómo lo ve el pueblo, cómo lo ve en ese tiempo, cómo ven al Padre, ¿ya? Y cómo se revela, en este caso, el Padre eh, a, a cada uno. Primero que todo, vemos que en el Antiguo Testamento el Dios como Padre es el Dios como Padre del pueblo elegido. ¿Ya? Aquí se revela, pero de una manera bien especial, como la paternidad electiva, como la paternidad creadora. En el Antiguo Testamento se ocupa el título Padre, el Javé, el Jab, ¿ya? Y se le aplica a Dios, pero de manera más limitada, pero tiene mucho significado. Israel acá no concibe aún este a Dios Padre en el sentido trinitario, ¿ya? Así que no se ve en un sentido ontológico trinitario como lo creemos nosotros y como lo tenemos algunos trinitarios, sino que lo aplica de una manera como en sentido de alianza de Dios con su pueblo Israel. ¿Ya? Por un lado, él es el creador, eh, se revela como el creador y dueño del pueblo, ya por lo tanto su paternidad en este aspecto expresa su elección, expresa el cuidado, expresa la disciplina y el amor fiel que tiene el Gesed, ¿ya? Eh, Esto es importante. En Deuteronomios vemos acá, por ejemplo, el 32:6, que dice, ¿no es él tu padre, tu creador? ¿Ya? Gramaticalmente aquí está ocupando el jávica, tu padre, ¿ya? En hebreo el jávica es un sustantivo con un sufijo posesivo, o sea, está diciendo tu padre como posesión, mientras que obviamente el cánica proviene del kanak, del adquirir, del creador, esta palabra del creador, el cánica, ¿ya? Entonces, ambos términos estos unifican una paternidad y a la vez una creación. De esta manera Dios se manifiesta y se revela en el Antiguo Testamento. Dios es el fundamento existencial y moral
del pueblo en aquel momento. ¿Ya? Esta doctrina contraria podemos ver, por ejemplo, el panteísmo. Muchos creen que Dios no es padre por emanación, sino que por acto de libre creación y como elección. ¿Ya? Eso es lo que entiende el panteísmo. Ven a Dios, o sea, mejor dicho, ven que Dios no es padre por emanación, sino que por un acto de libre creación. Y esta libre creación involucra también una elección, una libre elección. En este sentido, el Padre da el ser y sostiene, ¿ya? Su paternidad no surge de una necesidad natural, sino que habla más que nada de un designio amoroso, ¿ya? No se refiere a una necesidad que él tenga de manera natural. El deísmo o el naturalismo racionista, perdón, racionalista, reducirían en este caso a la paternidad a un vínculo mucho más impersonal, simbólico, ¿ya? Padre como un creador genérico. Sin embargo, el texto une aquí la noción del padre con el vínculo de la alianza, afirmando, obviamente, hay una relación histórica y moral que está más marcada. Vamos a ver ahora en este texto cómo en Isaías 63:16 la paternidad es redentora y a la vez misericordiosa. ¿Ya? Dice acá, tú eres nuestro Padre, pues Abraham no nos conoce. Tú, Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, es tu nombre desde siempre. Aquí el término pater se combina con otro que es el Redentor. ¿Ya? Y estos dos, el pater con el autrotes, significan en este caso, o mejor dicho, al combinarse en el hebreo original, el gogel, este, alude en este caso al rescatado familiar. Este es el que paga el precio por el pariente cuando está oprimido. Entonces, gramaticalmente, el al autrotes funciona como más que nada un sustantivo. ¿Ya? Acá. Va describiendo una acción más continua de liberación como concepto de redentor. Perfecto. Por lo tanto, aquí lo que se demuestra es que la paternidad de Dios no es solamente de manera fundacional, sino que es redentora, perdón. Él libera, Él perdona y restituye a la vez. ¿Ya? Eh, Hay una doctrina contraria, lo que se conoce como el antropomorfismo, por un lado bastante extremo, lo que hace es ver al padre en una proyección más psicológica. ¿Ya? No capta el carácter teológico de la metáfora. Para Israel, en este caso, para llamarle a Dios Padre, es reconocerlo como un único agente en la historia de la salvación. Para él no es como una figura patriarcal humana, sino que realmente para ellos es, en este caso, el agente el único agente de la salvación. Es el agente más importante de la historia en este momento de la salvación. Vamos al concepto que menciona Oseas respecto del Padre. Oseas 11 del 1 al 4. Y aquí nos encontramos con otra frase que dice, cuando Israel era niño,
lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Aquí vamos a mencionar dos palabras bien especiales cuando dice a mi hijo y dice lo amé. Está ocupando el verbo amar, el have, ¿ya? Cada uno de estos, a mi hijo habla de una posición filial espiritual, el livni. Cuando Israel era niño, dice, lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. No es el mismo hijo de la naturaleza, como el padre con el hijo, la relación humana. Está hablando de una posesión filial espiritual. ¿Ok? Entonces, el verbo amar acá implica un amor más que nada fiel, de una manera electiva. Sin embargo, la palabra ligni, aquí cuando dice a mi hijo, ocupa un sintagma, ¿ya? Que usa un sufijo posesivo que denota la pertenencia más íntima. ¿Ya? Concepto, concepto de la procesión trinitaria, ¿ya? Pero se prepara obviamente el terreno para eso, va para allá. No se manifiesta de manera ontológica ni trinitaria el Padre como, como Trinidad. Por otro lado, vimos que Israel conoce a Dios como Padre en la historia, no como Padre en la eternidad. ¿Sí? Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ya, se me había traspapelado el internet. Bien, entonces vámonos ahora, como dijimos, al concepto de el Padre, pero en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se le empezó a llamar en el Nuevo Testamento? Y cómo se empezó a revelar. Entonces vámonos al capítulo 14 de Marcos, versículo 36. Y aquí vemos entonces esta frase. Kai helegen haba hopater, pantadinata soy parenque topoteroin, touto ap emoi emou. Al huitiego te lo halatisti. Ya, ¿qué nos dice esta padre? Esta frase en griego. Y decían, Abba Padre, todo te es posible. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Está literal. Acá tenemos unas frases, no vamos a profundizar obviamente en todo el versículo, vamos a tratar de enfocarnos a cómo lo revela Marcos el concepto de padre solamente, ¿ya? Y ocupa la palabra, primero que todo, el vocativo arameo Abba más el Hopater, el nominativo usado vocativamente, ¿ya? Para expresar esta fórmula de identidad. Siempre este uso doble de arameo más griego muestra cómo Jesús introduce al hombre en una relación más inédita con Dios. Ya el término Abba no significa papito de manera infantil, como lo hemos escuchado cuando dice Abba, Abba, los niños, no. Está haciendo un vocativo de intimidad reverente, ¿ya? Una confianza de relación de hijo, una confianza filial, pero sin perder el respeto divino. No está hablando de una naturaleza humana, está hablando de algo más divino con este vocativo arameo Abba, ¿ya? Gramaticalmente el Jopater, por otro lado, ahí, el Jopater está en nominativo y tiene, obviamente está en nominativo, pero con una función vocativa enfática, recordando la identidad
del interlocutor, ¿ya? La oración de aquí en el Getsemaní, perdón, une la voluntad tanto como humana como divina y habla en una obediencia filial. No quiero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, ¿ya? Vale decir que aquí el hijo está reconociendo al padre como la fuente de su misión y obviamente la voluntad de amor también. El padre no es solo una autoridad, sino que también una comunión de amor que se entrega. Vámonos a Juan 1:18. ¿Sí? Con esto terminamos, porque hay otras palabras que se expresan también como padre en el Nuevo Testamento, pero estas son las más preponderantes. En Juan 1:18 dice lo siguiente: el jo monógenes, theos, jojon, eiston, colpontus patros, ekeinos, exéjato. De ahí viene la palabra exégesis a todo esto. ¿Y qué significa exégesis? Conocer. Ojo ahí. Entonces, homonogeneseon, homonogeneseo, jojon, heistenhon colpon tu patros ekeinos exégetos. Exégesato. Está ahí en una conjunción. ¿Qué quiere decir esto? El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Ekeinos exegesato. Lo ha dado a conocer. Por eso que está en ese verbo, en ese tiempo. Exegesato. Lo ha dado a conocer. ¿Ya? El hijo unigénito, homonógenes, monógenes. ¿A qué le suenan monógenes? Monógenes. Bueno, esta frase no se está diciendo mucho. Indica que es único en su género, de la misma naturaleza. ¿Ya? Y está ocupando el jo-jon. Uy, ¿qué pasó? Homonógenes teos jojon. El jojon es un participio del eimi, que implica esto. Jojon. Eimi. Jojon. Jojon eiston. Entonces, al mencionarlo aquí en el Heiston Colpon, está hablando de un acusativo de relación. El jojon está hablando de un participio presente, o sea, hay una existencia permanente. El hijo unigénito, que está, existencia permanente, que está en el seno del Padre, existencia permanente. Por otro lado, el Heiston Colpón está diciendo en el seno, lugar de comunión e intimidad. Es un acusativo de relación. El jojón, perdón, el Heiston Colpón. ¿Ok? Aquí sufre ya errores fuertes gramaticales el famoso arrianismo. ¿Por qué? Porque interpretaban que el dar a conocer lo entendían claro como una función creada, el que le daba a conocer. El unigénito del que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer como función creadora. ¿Ya? Y aquí hay una diferencia con nuestros hermanos católicos, que ellos creen que o sostienen que el Hijo revela lo que es eternamente.
sea, el rostro del Padre. Este versículo es una clave trinitaria. Ocupan monógenes, primero que todo, ocupando el concepto de misma naturaleza. El Hijo unigénitos, el Hijo, el homonógenes, unigénito. ¿Ya? Entonces, al ser una clave trinitaria, se está indicando primero que todo que el Hijo revela no solo lo que en el Padre, lo que en el Padre hace, sino que lo que hace el Padre es. O sea, vuelvo a explicar. El Hijo revela no solo lo que el Padre hace en esta palabra, sino lo que el Padre es en su esencia misma. Tomás diría aquí que el Hijo es la palabra que expresa la esencia del Padre. El arrianismo acá se equivoca al entender que es una relación funcional, como que Dios usa al Hijo. Pero no hay una función, una relación funcional, hay una relación ontológica. O sea, eh, el Hijo está jojón, está siempre, está de forma permanente. ¿Ya? No es que haya sido hecho. Y con eso ya refutamos toda la doctrina arrianista. El 14:9 de Juan. Creo que lo vimos, ¿no? ¿Quién me ha visto a mí? Oye, esto es poderoso. Estas frases deberíamos, los alumnos, ya después vamos a exigirles que se las sepan o la memoricen en griego, porque son muy, muy importantes. Dice que quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Georacos. Quien me ha visto, Georacos, geme, Georaken, ton patera. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Georacos, geme, Georaken, ton patera. Yo estoy, ego en to patri, yo estoy en el Padre, ego en to patri, y kai el Padre en mí. Ego en to patri, yo estoy en el Padre, y jo pater en emoi, y el Padre en mí. Descompongamos estas palabras que nos dicen mucho respecto a la naturaleza trinitaria. Ojo aquí. O sea, modalismo acá murió. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo, en este caso, no son la misma persona, contrario a lo que cree el modalismo, ¿cierto? Sino que mutuamente son mutuamente interiores, sin confundirse. O sea, están intrínsecos pero no se confunden. Hay dos existencias acá que vemos. ¿Ya? Hay dos seres. Por otro lado, se refuta el subordinacionismo. ¿Por qué? Porque la identidad acá, ver al Hijo, quien ha visto al Hijo, ve al Padre, implica obviamente una igualdad de naturaleza. Entonces, en el griego acá, en el georacos, geme georaken ton pantera, quien ha visto a mí, ha visto al Padre, está hablando de este tipo de relación. ¿Ya? El georacos
está en perfecto activo, participio. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una visión completa. Quien me ha visto a mí, hay una visión completa, es un resultado de haber visto. Ha visto al Padre. ¿Ya? Jo Georacos, Geme, Georaken, Ton Pantera. Después, yo estoy, egogen, yo estoy en el to pater, yo estoy en el Padre. Está hablando aquí el gen más un dativo de unión interior y permanente, no una mera proximidad. O sea, yo estoy dentro de una unión permanente en el Padre y el Padre en mí. Esta relación intrínseca y permanente, ¿cómo se puede descomponer con el modalismo y el subordinacionismo? Imposible. Bueno, Romano después sigue mencionando al Padre, el cual cuando dice la frase del cual clamamos Abba Padre, que ocupa el apóstol Pablo, ahí también ocupa el verbo crasomen, el crasó, que indica el clamor constante, y el dativo geno, en el cual dice clamamos, o sea, señala la esfera principalmente espiritual del Espíritu Santo, en el cual clamamos, está hablando dentro, ¿ya? Eh, Abba Padre. Entonces ahí también hay un aspecto importante a considerar. ¿Ya? No está diciendo solamente Abba Padre como título, está participando en esta filiación. Está más que simplemente diciendo Señor Presidente, está diciendo Abba Padre se incluye dentro de esta filiación del Hijo. ¿Ok? El Padre de Jesús se hace nuestro Padre por el Espíritu. Uh-huh. A recordar que nos recibimos esta adopción. No pertenecemos a la misma naturaleza, pero sí fuimos adoptados. La paternidad de Dios ahora incluye al hombre redimido. ¿Perfecto? O sea, nos adoptó, nos integró, nos injertó, pero no pertenecemos a la misma naturaleza que tienen este ser. Bueno, aquí más que nada es un cuadro que menciona algunas corrientes o doctrinas contrarias y que menciona también las contradicciones y las correcciones. ¿Ya? Eso también tienen que sabérselo. Bien, vamos a dejar ahí esta parte para poderla clasificar y continuamos después con la parte número 3, cómo la ven, cómo revelan, en este caso, cómo entienden el concepto de padre, del Dios Padre, valga la redundancia, los padres de la iglesia. Así que vamos a continuar en unos minutos con este concepto.